Y si ese café que tienes en la cocina también pudiera convertirse en un aliado para tu cabello, la cafeína ha sido estudiada por sus posibles efectos en el folículo capilar y en la caída del cabello. Pero ¿será que realmente funciona el café en el cabello? Vamos a ver 3 beneficios y vamos a ver 2 formas de aplicarnos el café en el cabello. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes de empezar, quiero aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de los beneficios del café, realmente hablamos de los beneficios de la cafeína, que es uno de los compuestos del café. Y es que existen diferentes investigaciones que arrojan como resultados datos muy interesantes de cuando uno se aplica la cafeína en el cuero cabelludo. Y no es que este tratamiento sea milagroso para la caída del cabello ni nada por el estilo, pero sí me parece muy importante traerlo a este canal, que lo revisemos, que lo miremos, que veamos los beneficios reales y cómo utilizarlo. Así que sin más, comencemos con los beneficios. La cafeína es interesante porque algunos resultados han arrojado que puede favorecer a la actividad del folículo capilar. Por eso se estudia como ingrediente en productos con destino al cuidado capilar y al crecimiento capilar. Pero ojo, no significa que ponerte café en polvo en el cabello te lo vaya a hacer crecer 1000 centímetros de la noche a la mañana, porque esto solo es un resultado interesante que vale la pena ensayar, más no que sea milagroso. Y ahora vamos con este otro beneficio que probablemente sea el que más nos interesa, y es con la caída del cabello. Algunos estudios realizados en productos que contienen cafeína destinados a la caída del cabello han arrojado muy buenos resultados. Pero esto no quiere decir que el café que nosotros tenemos en casa y que todo esto que vamos a utilizar pues sea lo mismo, porque en estos productos en estas investigaciones se utilizó una determinada cantidad de cafeína. Así que no es garantía de que esto pues sea ese mismo resultado, pero creo que sí es muy bueno para complementar nuestra rutina, más no que sea el remedio para la caída del cabello, pero sí vale la pena como complemento. Y aquí tenemos un beneficio que en verdad me gusta, es muy sencillo y lo he notado muchísimo, y es que deja la sensación en el cabello de brillo y de revitalización. El cabello que en verdad se ve súper distinto, se siente muy distinto, y más cuando se combina con un acondicionador. Pero no significa que el café vaya a reparar el cabello dañado, solamente es un efecto de cosmética. La primera forma de utilizarlo es como spray para el cuero cabelludo, y este es muy fácil porque sé que todas lo preparamos absolutamente todos los días, solo que nos bebemos el café, nos bebemos el tinto, pero en realidad sirve para spray. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a coger una tacita de agua caliente, le vamos a colocar una cucharadita de nuestro café instantáneo puro, el más puro que tengamos, lo vamos a revolver y lo vamos a dejar reposar hasta que se enfríe. ¿Por qué? Pues porque no nos vamos a poner esta mezcla caliente en el cuero cabelludo, así que toca dejarlo reposar. Cuando ya tenemos nuestro tinto, nuestro cafecito bien reposado, bien disuelto, lo vamos a envasar en un spray, y esto es lo que nos vamos a aplicar en el cuero cabelludo. Y lo que vamos a hacer es que, como en todas las recetas, nos vamos a comenzar a dividir nuestro cabello por secciones, nos vamos a aplicar nuestro café, nos vamos a masajear el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, no con las uñas, durante unos 5 minutitos de esta manera. Tin, tin. Luego de esto vamos a dejar que pasen por ahí de 15 a 20 minutos y vamos a enjuagar nuestro cabello con normalidad. Champucito, acondicionador y listo, terminamos nuestra primera forma. Y esta opción es una de las que más me gusta porque es el efecto de belleza, el efecto cosmético, que tiene que ver con el tercer beneficio que ya les mencioné. Y aquí vamos a tener en cuenta la primera mezclita que ya tenemos, pero vamos a hacer de cuenta que no tenemos esto y vamos a comenzar de nuevo. Vamos a coger una tacita de agua caliente, luego vamos a colocar un poquito de café, lo revolvemos súper bien para que no nos queden esas partículas, esos pequeños granitos
porque luego va a ser pues más difícil retirarlo. Así que si lo disolvemos bien desde el principio, pues va a ser mucho mejor. Esperamos a que se enfríe y lo dejamos a un ladito. Luego en un bowl vamos a colocar 2 cucharadas de la mascarilla que normalmente utilicemos, que tengamos en la casa. Y luego le vamos a agregar el café que ya tenemos preparado cuando ya esté frío, porque no nos queremos aplicar nada caliente en el cuero cabelludo. Luego vamos a revolver súper bien hasta que nos quede una mezcla así. Y esta mascarilla la podemos aplicar principalmente de medios a puntas. Para asegurar que quede bien distribuida la mascarilla, lo que hago es dividirme el cabello por pequeñas secciones y luego sí me aplico la mascarilla. Si tienes el cabello graso, pues en la raíz no, sino de medios a puntas, así en todo el cabello. Yo normalmente me lo humezco un poquito para que pues agarre mejor y se pueda distribuir de mejor forma la mascarilla más el café. Quiero que tengas muy presente, que lo he dicho en todos mis videos, y es que si tienes una caída del cabello súper fuerte, que ya ves que la densidad de tu cabello cambia, que ya ves que de pronto tienes unos huequitos en la cabeza, que ya es muy fuerte, pues no intentes solucionar esto con remedios naturales, porque estos remedios naturales pueden ser un complemento, pueden ser un gran aliado, pero aquí es muy importante saber y conocer la causa de la caída del cabello, porque muchas veces puede ser más del interior, más de que estemos sintiendo, que estemos viviendo en el momento, y es mejor consultar a un dermatólogo. Así que si es muy intensa la caída del cabello, sí es mejor verificar por otros lados y utilizar todos estos remedios naturales como complementos. Así que ya sabes, el café tiene un componente súper interesante que es la cafeína, y la cafeína se ha venido estudiando y ha arrojado como resultados que favorece mucho la actividad del folículo capilar. Pero ojo, porque faltan todavía muchos estudios detrás de esto para saber qué tan efectivo es, en qué cantidades, bajo qué condiciones, etcétera. Pero vale la pena utilizarlo, más que todo como cosmética. Y que tenemos 2 formas de utilizarlo que vimos en este video. Hay más formas de utilizarlo y eso es lo que vamos a ver en el próximo, así que no te pierdas el próximo video. Recuerda suscribirte para que no te lo pierdas. Pero en este video vimos 2, el spray y utilizarlo con una mascarilla. Pero de nuevo te recuerdo que en el próximo video vamos a ver las otras 2 formas. Y bueno, hasta una próxima. Bye.